Unidad número 11, controladores lógicos programables. Hablemos de automatización. Hablemos de los PLC, que son computadoras utilizadas en la ingeniería automática o en la automatización industrial para automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos, tales como, por ejemplo, el control de diferentes maquinarias, procesos, variables, variantes, como venimos viendo hasta el momento. Desde que hemos empezado a conocer parte de lo que sucede en una planta aceitera, principalmente lo que hemos visto en todo este desarrollo del módulo número 1, específicamente hablando del acondicionamiento de los granos, hemos visto que para poder llevar a cabo los diferentes procesos, encender máquinas, apagarlas, controlar diferentes fallas, controlar situaciones que se van generando en el proceso, ¿sí? Necesitamos valernos de algo, y en este caso de este tipo de tecnología de automatización denominadas PLC, por su sigla en inglés, ¿sí? Controladores lógicos programables. Son utilizados en muchas industrias y en diferentes máquinas, a diferencia de las computadoras, ¿sí? Que normalmente conocemos y que son de fácil acceso, de la vida cotidiana. ¿Sí? Este tipo de controladores o computadoras está diseñado para, por ejemplo, em, para múltiples señales de entrada y de salida, rangos de temperatura, presión, controladores de nivel, sí, ruido eléctrico, control de amperaje de motores, como por ejemplo, o como hemos visto en la parte de secado de granos, como mecanismo de automatización para controlar las posibles fallas que podemos llegar a tener en el mecanismo de calentamiento, como lo es el sistema a través de los controles de termometría, porque si nosotros tenemos que empezar a entender y decir, ¿cómo puede ser que existe un sensor que se encarga de tomar la temperatura y después enviar la señal a una pantalla y en esa pantalla reflejar en una tabla o en una gráfica el valor de esa temperatura? Entonces, para que todo esto suceda, existen estos controladores lógicos programables, ¿sí? Que son aparatos que ahora vamos a ver, tienen una tecnología muy importante y que permiten el control para tomar diferentes acciones, ya sean de manera automática según su programación. Nosotros solamente podemos llegar a setear algunas cosas mínimas, pero bueno, estos equipos son de alguna manera controlados o verificados y seteados y programados por los ingenieros o la gente de sistemas que suelen tener este tipo de plantas. Lo que nosotros hacemos es, a través de estos mecanismos, de controlar los procesos y de ahí
tomar las variables o las acciones correctivas que sean necesarios, recuerden eso, acciones correctivas que fueran necesarios para poder corregir el proceso. Los programas para el control de funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en diferentes backups, copias de seguridad o en memorias, como hemos visto en la parte de secado, lo que nosotros conocemos como, ¿sí?, la parte de histórico o antecedente. Un PLC es un ejemplo de un sistema en tiempo real donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado. De lo contrario, si no produciría un efecto o la función o el objetivo deseado por el proceso. Este tipo de dispositivos son obviamente electrónicos, muy usados en diferentes tipos de plantas industriales para lo que es la automatización de los procesos. Un PLC o un controlador lógico programable controla la lógica del funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, procesan y reciben señales digitales y analógicas y pueden aplicar estrategias de control. Si tenemos que hablar de estos mecanismos, tenemos que decir que un PLC, es decir, un controlador, ¿por qué es un controlador? Porque controla un proceso lógico, porque utiliza el lenguaje de las computadoras, es decir, utiliza la lógica, sistemas binarios, los 1 y los 0, para poder interpretar y poder entender lo que se le está transmitiendo desde una pantalla y poder interpretar y tomar una referencia. ¿Sí? Y programable porque se pueden programar de acuerdo a las exigencias, de acuerdo al proceso en particular y demás. Recuerden que esto es fundamental en una planta, en una industria, como mecanismo de control. Dice, este PLC es un cerebro que activa componentes de diferentes maquinarias que nosotros conocemos para que ejecuten tareas que pudieran ser peligrosas para nosotros como operadores o para ser humano, o muy lentas, o en el caso también sería una característica imperfecta. Se trata de un equipo que, tal como su nombre lo indica, se ha diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Por lo general es posible encontrar este tipo, ¿sí?, de equipos eh, en diferentes procesos. Características que pueden llegar a tener estos dispositivos, que su funcionamiento es fácil, eh, eh, disponen de drivers de comunicación en tipos abiertos, un entorno operativo de fácil uso y gratuito, por ejemplo, también, potentes funciones de comunicación, entre otras ventajas. A diferencia como dije anteriormente, de las computadoras convencionales, este tipo de PLC o de computadora están diseñados, ¿sí?, para recibir múltiples señales de entrada y de salidas. Ahí estamos viendo en imágenes cómo son estos estos PLC, el cerebro del proceso. Ahí vemos un poco el dispositivo. Estos tipos de mecanismos están ubicados en ciertos lugares. De hecho, nosotros en planta tenemos la denominación de un sector denominado CCM o SET con S, o sea, CCM, las dos veces con C, por Centro de Comando de Motores, y SET es sala de equipos tensionados, que es una sala o un lugar donde generalmente están los cubículos, como están viendo en imagen. ¿Sí? Cada sector en particular tiene uno de estos SET o CCM, donde lo que sucede en ese lugar principalmente tiene que ver con, con equipamientos. De hecho, estos cubículos o estos tipos de armario que están viendo en la imagen son lugares donde en su interior pueden tener diferentes dispositivos eléctricos, como por ejemplo variadores de velocidad, llaves termomagnéticas, como solemos tener en nuestra casa, fusibles, guardamotores, contactores y PLC. Estos controladores, como vimos en imágenes anteriores, también suelen estar en estos lugares como para recibir señales y tomar acciones que tienen que ver con el proceso. Es como decir, como ejemplificar. Nosotros cuando vimos el funcionamiento de las cintas transportadoras, entendimos que para poder funcionar necesitan disponer de un equipo tensor,
o amortiguador, que en este caso es el contrapeso. La cinta sin el contrapeso funcionaría de manera, siempre y cuando no reciba carga, de manera adecuada, es decir, que arrancaría fácilmente y giraría sin tener inconveniente. El problema lo tendríamos al momento de descargarle serial o materia prima, o sea, por la fuerza, por el estiramiento, ¿sí?, de la banda, generaría un esfuerzo mayor en el cual el motor haría mucha potencia y para evitar que ese motor se queme, enviaría una señal al PLC de que va a necesitar más potencia. Esa potencia estaría regulada en un rango que no sea un valor que puede llegar a quemar o a generar un inconveniente en el mismo, o sea, en el motor, y por ende le enviaría una señal al PLC que si se está pasando de amperaje o hay riesgo de sobrepotencia y de quemar el mismo, le enviaría una señal al PLC para que tome una determinación. Hay funciones que están programadas, hay funciones que nosotros podemos llegar a, de manera manual a concretarlas. Recordemos que este sistema es lo denominado sistema remoto. De hecho, cuando vimos la secadora, entendimos y aprendimos que podemos operar la máquina no solamente in situ, es decir, en el lugar donde está el tablero, en la secadora, sino de manera remota, en el cual nosotros entendemos que de esta manera podríamos, ¿sí?, comprender el funcionamiento del sistema de los procesos, como por ejemplo decir, bueno, ¿cómo hacemos para que arranque una noria, una cinta a 1 kilómetro y medio de la planta, operándola desde una cabina? Esa es la idea de esta unidad. Esa es el objetivo y la función, que ustedes comprendan, que puedan llegar a acceder a estos puestos laborales también que están relacionados. De hecho, el operador auxiliar o el operador panelista, el encargado de monitorear el proceso a través de diferentes pantallas que hemos visto anteriormente y que vamos a ver a lo largo del desarrollo de esta unidad. Es decir, desde el punto de vista operacional, para llevar a cabo un proceso necesitamos de dos tipos de operadores. El operador de campo, encargado de controlar las máquinas, de verificarlas, de realizar acciones correctivas, pero esas acciones correctivas van a salir de lo que suceda en el proceso, y para poder controlar ese proceso, es decir, para tener una visualización de manera más directa y más puntual, necesitamos del operador panelista o el operador auxiliar, que va a estar o son los que están en estas cabinas específicas donde se monitorean los procesos a través de las pantallas de las PC, con diferentes ventanas de absolutamente todos los procesos. Cada sector tiene esta cabina donde se llevan a cabo las acciones correctivas y donde se controla el proceso de manera sencilla. Y a su vez, aparte de esta cabina, existen, como venimos viendo en imagen, estos CCMs o set, que son lugares donde están nuestros equipamientos y donde solamente ingresan personal calificado de clase A, que en este caso son eléctricos, ¿sí?, para poder revertir esos posibles inconvenientes que se generan producto de un mal funcionamiento de estas máquinas o por una cuestión de seguridad y de proceso. Es como decir, hoy en día las cintas transportadoras y todos los transportadores que tengan rodamiento y que estén enmarcados dentro de una celda, es decir, un espacio confinado o un túnel, por una cuestión de seguridad, hoy en día se dispone de sensores de temperatura en los rodamientos. Entonces, estos sensores, cuando detectan un aumento de temperatura en el eje de estas cintas, producto de la falta de mantenimiento preventivo, de engrase, lubricación, automáticamente tiran una falla o una alerta en la pantalla, que nosotros lo vamos a ver ahora enmarcado en varias imágenes. Cuando se detecta esa falla en la pantalla, el operador auxiliar lo visualiza. En el caso de que eh, sea algo como para no salir a las corridas, vamos a decirlo de esa manera, es decir, que no sea algo urgente, el sistema nos va a tirar una temperatura en el cual está fuera de rango, pero no es una temperatura crítica, vamos a decirlo así. Entonces nos va a aparecer una falla para tomar una determinación nosotros, como para parar la cinta, el equipo, avisar de que tiene aumento de temperatura, eso es imprudente, el equipo debe dejarse fuera de servicio hasta tanto se solucione por una cuestión de seguridad. Entonces nosotros lo podemos hacer de manera, ¿sí?, manual. Es decir, que la decisión la tomamos nosotros. Pero en el caso de que no le demos importancia, el sistema, cuando detecte otro avance de temperatura mayor
al rango anterior ya marcado en la primer falla o en el primer aviso, lo que va a hacer es volver a dar una falla o darnos en la pantalla un aviso, pero automáticamente va a parar la cinta por una cuestión de seguridad. Es decir, que en ese momento, en esa segunda opción, la acción correctiva la va a tomar el sistema porque está programado de esa manera. De hecho, un ejemplo que, por ejemplo, vimos, valga la redundancia, en la parte de cinta transportadora, cuando vimos la unidad número 6, la cinta transportadora tiene un mecanismo de desbande, que es un sensor que permite, es una ruedita retráctil, que si la banda, es decir, la cinta, por un mal funcionamiento, se gira hacia un lado más que al otro, toca esa ruedita y automáticamente tira una falla de un posible desbande de la cinta. En el caso de que no sea un desbande crítico, la falla va a persistir en la pantalla, va a emitir la señal de que hay un posible desbande para que se tome una acción. Ahí el operador de campo, ¿sí? O el operador auxiliar y panelista nos avisaría a nosotros como operadores de campo para ir a confirmar ese posible desbande. Y en el caso de que el desbande, es decir, esa cinta se corra un poco más y toque una segunda posición, en este sistema de desbande, automáticamente el mecanismo está programado para parar la cinta por una cuestión de seguridad, para que no se corte, para que no tengamos un inconveniente y que, por ejemplo, no genere no solamente un inconveniente en el mecanismo, sino inclusive en todo lo que hay después de esa máquina. Por eso, en algún momento me han escuchado hablar de enclavamiento. El enclavamiento es un mecanismo que permite que todos los equipos estén comunicados y que si alguno de ellos tiene algún inconveniente, como por ejemplo una cinta, ¿sí? Y se tenga que detener, automáticamente se detenga todo el proceso hacia adelante y hacia atrás, por una cuestión de seguridad. A veces esto es ventajoso y otras veces, como por ejemplo cuando vemos la parte de producción, la parte del módulo número 2, veremos que si tenemos un inconveniente en la planta de extracción por solvente, ejemplo que estoy dando, eh, prácticamente pararía toda la planta y eso generaría mucha demora para poder volver a poner el proceso en marcha. Entonces, tiene ventajas y tiene desventajas, pero desde el punto de vista de seguridad podemos decir que estos mecanismos, ¿sí? Vuelvo a repetir una frase que, que tenemos que enmarcarla cuando hablamos de estos mecanismos, que es la siguiente. Que el PLC es un cerebro que activa componentes de maquinarias para que ejecuten tareas que pudieran ser peligrosas para nosotros como operadores, ya sea de campo panelistas, es decir, para el ser humano, o muy lentas o muy imperfectas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando vemos la planta de extracción vamos a entender el funcionamiento de la producción de aceite. Pero, por ejemplo, algunos inconvenientes que nosotros podemos llegar a tener en un mal proceso es que, por ejemplo, eh, tengamos una fuga de solvente en la planta de extracción. Una posible fuga, vamos a llevarlo a ese ejemplo. Por eso se dispone de estos mecanismos. Dentro de lo que es la planta de aceite, de extracción por solvente, hay sensores denominados de mezcla explosiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando detectan una fuga de solvente, esos sensores detectan automáticamente están programados para enviarle una señal al PLC diciendo, mirá, estoy detectando una fuga de solvente, tenemos que determinar una acción. Entonces, el PLC, este aparato que va a estar ubicado cerca, están en diferentes lugares de la planta, estratégico de la planta, va a decir, hay una fuga de solvente, yo estoy programado para, en este caso, tomar una acción que es emitir una falla, pero parar el proceso. ¿Sí? Al haber una fuga, no queda en las manos del operador de decir, sí, detengo el proceso, no, paro esta máquina, no, paro lo otro. No, automáticamente, por ser una tarea que es peligrosa, en este caso es crítica, algo que está sucediendo en esa planta, estamos hablando como algo crítico de lo que puede llegar a pasar. ¿Sí? Entonces, automáticamente el PLC le envía una señal al SCADA, o sea, el SCADA ya lo vamos a ver, es la visualización del proceso en una pantalla, en una computadora, en un monitor, le envía, nos está marcando de alguna manera,
como señal de salida de que algo está sucediendo y que automáticamente va a parar la planta por una cuestión de seguridad. Esto es normal en todos los procesos, es como si tenemos una cuestión de que aumento de temperatura o de nivel en una tolva o en un tanque o en un reactor y automáticamente el sistema va a tomar la determinación de bajar o regular a través de una moduladora. Una moduladora es una válvula que regula, por ejemplo, el flujo de vapor. En la secadora de grano nosotros lo vimos, nos permite regular la- lo que es la llama, el caudal de lo que es la llama en los quemadores, es decir, como mecanismo para... Es una válvula que permite modular. Esa sería la definición. Es como las válvulas de vapor o de líquido o una clapeta de aire que nosotros, ya sea de manera automática, en una pantalla o de manera manual, podemos regular la apertura para decir, bueno, esta válvula la vamos a hacer trabajar al 50%, es decir, la mitad de la válvula abierta. Es decir, no, al 30, al 70 o al 100%. Como sucede en nuestra casa cuando abrimos una llave de paso de gas, lo podemos abrir completamente o a media. Eso sería 50%, si está abierta completamente al 100%. Pero en este caso esta moduladora es un mecanismo que lo hace de manera automática de acuerdo a lo que nosotros le vamos dictando y controlando en el PLC y, y permite realizar ciertas acciones correctivas que nosotros iremos aprendiendo a lo largo de los diferentes procesos. Pero lo vuelvo a repetir, ¿sí? Este controlador lógico programable es un cerebro, como están viendo en la imagen, es el centro de todo. Está ligado a motores, a máquinas, a los procesos, a todo lo que tiene que ver la automatización de la planta y que su función es ejecutar, ¿sí?, tareas que pueden ser peligrosas para nosotros. Por eso di el ejemplo. Si nosotros tenemos una fuga en la planta de extracción y tiene que ser detectado por el operador estaríamos en serios problemas, porque las tareas que nosotros como operadores ejecutamos en ciertos sectores no nos permitirían estar en todos los lugares. Entonces, no podemos visualizar 100% el proceso. Por eso necesitamos, ¿sí?, disponer, necesitamos validarnos de este tipo de tecnología, pero no confiarnos, como cuando vimos la secadora. No necesitamos controla, pero tampoco podemos dejar todo el proceso en manos del aparato porque si no, no sería viable. Y acá lo que vemos en imagen es eso. Si nosotros tuviéramos esa posible fuga y tendría que ser detectada por nosotros, llevaría mucho tiempo y sería muy peligroso. Entonces, por este motivo, los sensores mezclas explosivas que están en diferentes sectores se encargan de esta situación y automáticamente paran un proceso, ¿sí?, de manera automática porque están programados para eso. De hecho, nosotros vamos a ver que en el proceso de desolventización de la harina, ¿sí?, del desengrasado, vamos a decirlo de alguna manera, en un equipo denominado toaster o desolventizador toaster, DT, serían sus siglas. Cuando veamos el módulo D y principalmente la tercera etapa, que es la extracción por solvente, nos vamos a encontrar que si por alguna razón esa harina podría llegar a tener algún inconveniente y salir de esta planta de extracción, que es un área restringida, que ya entenderemos por qué se denomina así, obviamente es por el almacenamiento de solvente y que conoceremos en profundidad. Si por alguna razón esa harina saliera con solvente, automáticamente pararía todo el proceso. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo está mal. O sea, por una cuestión de seguridad y por ser restringida, la harina no debería salir con solvente de ese sector, porque lo que generaría es que en su cuarta etapa, donde la harina tiene que ser secada con aire caliente, convertiría esa área que es otro sector, otro edificio, vamos a decirlo así, en otra área restringida y eso estaría mal. Entonces, por esta cuestión, el desolventizado se tiene que dar en esa área restringida donde hay solvente, donde hay cañerías con, con hexano, donde se toman todas las medidas de seguridad adecuadas para que el proceso se lleve, ¿sí?, a la perfección, vamos a decirlo así. ¿Qué es un PLC? Un PLC, denominado así por sus siglas en inglés, que significan controlador lógico programable, es simplemente una computadora especial que está preparada para trabajar en un ambiente industrial.
Es un aparato que fue inventado para reemplazar los circuitos secuenciales de relés, utilizados en el control de máquinas. Los PLCs son usados en varias aplicaciones, como procesos industriales, de petróleo, minería, automotriz, etc. El PLC se compone básicamente de tres partes principales: módulos de entrada, la CPU y los módulos de salida. Como ejemplo, supongamos que tenemos un motor eléctrico y un botón, y queremos que el motor se encienda cuando presionamos el botón, y cuando presionemos nuevamente dicho botón, el motor se apague. Pero para lograr esto, el usuario debe escribir un programa para esta operación en una computadora y luego descargarlo a la CPU del PLC. Entonces conectaremos el botón o switch en los módulos de entrada y el motor en los módulos de salida. Ahora, si presionamos el botón, una señal eléctrica se enviará al módulo de entrada. Este módulo de entrada entregará esta señal a la CPU, pero primero debe presentarlo en un formato que la CPU pueda procesar, porque la CPU es un sistema informático y no puede procesar una señal eléctrica sin ser antes procesada o acondicionada. Luego la CPU procesará esos datos recibidos y los enviará al módulo de salida. El módulo de salida convierte los datos en una señal eléctrica sin procesar otra vez y lo enviará al motor para encenderlo. Si volvemos a presionar de nuevo el botón, el proceso se repite y el motor se apagará. Eso sería todo. Bien, de esta manera podemos entender un poco más de qué se tratan estos mecanismos de automatización y cómo nosotros podemos llegar a entenderlo. Vuelvo a repetir, nosotros eh, no, no apuntamos a que ustedes sean técnicamente, conozcan esto en profundidad, solamente por el solo hecho de que las operaciones y los procesos se llevan a cabo a través de estos dos mecanismos, que en este caso es un operador de campo y un operador panelista auxiliar, que es que de alguna manera enmarca o direcciona, es como decir, como un partido de fútbol. Eh, en este caso, nuestro jefe de turno sería el director técnico, pero el árbitro sería prácticamente el operador auxiliar, que en este caso a nosotros por radio nos daría algunas directivas a través de, como para corregir las acciones del proceso. Recuerden que nosotros cuando definimos en la unidad número uno el término operador, dijimos que el operador es el que desarrolla diferentes tareas, ¿sí? Y que está de alguna manera apoyado o se apoya en lo que marca o en lo que nos dice o lo que evalúa o lo que visualiza y controla el operador analista, que en este caso es un analista del laboratorio encargado de tomar muestra cada 30 o 40 minutos de todos los procesos, de todos los puntos de muestreo para darnos directiva a nosotros para corregir en el caso de que sea necesario. Los procesos no siempre se llevan a cabo de la mejor manera, entonces nosotros estamos para eso, para corregir, para garantizar de llegar al producto, a lo que nos exige el proceso, a la misión que nosotros tenemos en la planta, estemos en el sector que estemos. Entonces, de acuerdo a esa misión, de acuerdo a lo que esté pasando y que nos estén mostrando y visualizando, nosotros deberíamos tomar acciones correctivas para garantizar. Por eso la necesidad de controlar cada 30 o 40 minutos, tomar diferentes tipos de muestras para que nosotros, en el caso de que esté sucediendo algo que hace que no lleguemos al producto, podamos tomar esas acciones correctivas como cerrar o abrir una válvula, controlar un nivel, limpiar un equipo, ponerlo fuera de servicio, arrancarlo, controlar nivel de un equipo, controlar la presión, temperatura, encender una máquina, detenerla y todo este tipo de mecanismos que suceden todo el tiempo. Entonces la idea es que ustedes conozcan no en profundidad, pero tengo una noción de cómo funciona esto, por qué existe un cerebro. Es como también cuando vimos la unidad número 6 hablamos de las válvulas neumáticas. ¿Cómo puede ser que nosotros de una pantalla le demos
la, la directiva, el sistema de que me abra una válvula neumática, ¿cómo sucede eso de agarrar y darle la señal, que es una señal eléctrica de la pantalla, que es emitida en ciertos amperajes hasta el PLC, y que el PLC envíe otra señal eléctrica hacia una electroválvula y esa electroválvula se abra y por ahí pase aire para, por ejemplo, abrir o cerrar la válvula a través de este pistón neumático? Entonces, por eso al principio hablamos de que son mecanismos electromecánicos, electrohidráulicos, electroneumáticos, porque no solamente manejan cuestiones que tienen que ver con amperaje o tensión, ¿sí? O formas de energía, que en este caso sería una de las tantas formas de energías que tenemos en planta, ¿sí? No solamente de manera eléctrica, sino que también hidráulica o neumática. Bueno, lo que estamos viendo es un mecanismo, de hecho ahí están visualizando varias cosas, algo que solamente voy a comentar de manera eh, diminuta, que es que en este CCM o en este set, que es esta sala donde están todos estos equipamientos que nos permiten de manera segura que separen los equipos, es como en nuestra casa, tenemos una caja donde hay un disyuntor y una llave térmica, y si tenemos algún inconveniente relacionado con la fuga de, de amperaje o de tensión, el disyuntor, o sea, saltaría porque es un mecanismo ideado para proteger a las personas, y la llave térmica o termomagnética es un mecanismo que funciona de igual manera, pero en este caso controla el consumo energético o la fuga energética para evitar inconvenientes en los artefactos eléctricos de nuestra casa. O sea, el disyuntor nos cuida a nosotros y la llave termomagnética o térmica de alguna manera sensa y controla los mecanismos que nosotros o los electrodomésticos que tenemos en nuestra casa. En este caso, este CCM es lo mismo, donde están los guardamotores, los contactores, los PLC que terminan parando los equipos, los fusibles, los variadores de velocidad. Entonces, en este lugar es un sector donde se llevan a cabo lo que nosotros denominamos consignaciones de equipo. Ustedes como operadores van a tener la responsabilidad también de que algunas veces cuando se tenga que hacer mantenimiento en una cinta, en una máquina, alguna reparación, ustedes van a tener que garantizar que ese equipo se entregue en condiciones, es decir, sin tensión, porque si nosotros eh, damos la directiva de que ese personal de mantenimiento repare una máquina y esa máquina está tensionada, podríamos llegar a tener varios inconvenientes, como por ejemplo el arranque eh, del equipo de manera imprevista o por un error. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, existe un mecanismo que se llama bloqueo o sistema Loto, que es un mecanismo de consignación barra desconsignación, que es entregar un equipo sin tensión. Entonces, para eso, nosotros le daremos también la directiva a un eléctrico para, por ejemplo, sacar fuera de servicio o sacarle tensión o energía a esos equipamientos. Por eso estos sectores, estos CCMs, si centro de comandos motores o set, sale de equipos tensionados, solamente pueden entrar los eléctricos, que son los encargados de llevar a cabo este tipo de bloqueo a través de un procedimiento universal que se denomina LOTO, Lockout por... eh, vamos a decirlo así, se bloquea el equipo a través de la utilización de candados, se saca el fusible, se bloquea el equipo, se deja la llave en una caja roja, como se ve ahí, donde cada persona de diferentes sectores, operadores, jefe de turno, mecánicos, empresas contratistas, ponen su candado, asegurando de que la llave de ese candado principal que se termina bloqueando de alguna manera el fusible o la llave o el mecanismo, nadie tenga acceso y pongan en marcha ese equipo. Entonces, este mecanismo permite un bloqueo físico y un etiquetado. De hecho, están viendo en algunas de las imágenes algunas tarjetitas que, por ejemplo, señalizan de que el equipo no se puede poner en marcha o que está con el bloqueo, que tal equipo, tal persona, tal sector, tal empresa. Esto es fundamental porque va a ser parte de su responsabilidad.
la de firmar un permiso de trabajo para las diferentes reparaciones de acuerdo al sector en el que usted esté. Van a entender de que en estos lugares, en este tipo de planta, existe una gestión de seguridad que es cada tarea que va a hacer un mecánico, un electricista o una persona que fuera del punto de vista operacional, es decir, fuera de lo que es un operador de planta, va a tener que generar un permiso de trabajo para poder llevar a cabo esa actividad, controlando los riesgos de la tarea, como así también todas las medidas preventivas para poder llevar a cabo de la mejor manera. Entonces, es ahí donde en este tipo de procedimientos loto o de bloqueo de esos equipos aparecemos nosotros como, ¿sí?, una de las firmas del permiso de trabajo por ser, digamos, operadores de turno en ese momento en ese sector. Entonces, algo que lo van a ver ustedes con mayor profundidad y que es una responsabilidad que van a tener, entonces por eso la necesidad también de conocer esto. En ese lugar, vuelvo a repetir, se lleva a cabo este proceso de desenergización, donde se saca la tensión de los equipos y una vez terminado el trabajo se le vuelve a dar tensión para poner en marcha. También existe algo que se denomina prueba de arranque, que es una vez bloqueado el equipo a través de este proceso, es que nosotros desde la pantalla le demos la marcha para que nos muestre la falla de que ese equipo no puede arrancar porque en este caso está desenergizado. Entonces, una prueba de rearranque que se denomina que permite de alguna manera saber si el equipo efectivamente fue consignado. Es como decir, bueno, a ver, vamos a probar si arranca. Listo, tira una falla, no arranca. Entonces, es la validación para saber de que el equipo está sin tensión. Y ahí estamos viendo en imágenes un poco de qué se trata esto de los controladores lógicos programables y cómo a través de diferentes pantallas podemos y gráficas conocer y llevar las acciones correctivas del proceso, ¿sí? A través del auxiliar, del panelista y del operador de campo. Este es un lindo lugar, a muchos les agrada, les gusta, pero para poder llegar acá también uno tiene que conocer el proceso, conocer las máquinas, hacer un poco de campo, como yo digo, conociendo dónde están los equipos principales, conociendo en profundidad para después poder interpretar las pantallas y que sea fácil tomar también las La decisiones. palabra SCADA viene del acrónimo Supervisory Control and Data Acquisition, que en español viene siendo Supervisión, Control y Adquisición de Datos, el cual es un conjunto entre hardware y software con la finalidad de poder controlar y supervisar algún proceso a distancia, basándose en la adquisición de datos de los procesos remotos, y está diseñado principalmente para funcionar sobre computadoras, comunicándose con los dispositivos de campo como pueden ser autómatas programables, es decir, PLCs, sensores, actuadores, entre otros, y de esta manera controlar el proceso de forma automática y de forma remota desde la computadora. Además de que es capaz de enviar la información generada del proceso a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como hacia los supervisores dentro de la empresa. Es decir, que permite la participación de otras áreas, como puede ser el área de control, el área de calidad, de supervisión, de mantenimiento, entre otras. El primer componente que nos encontramos en un sistema SCADA va a ser la unidad de terminal remota, o también conocidos como RTU. La RTU se conecta al equipo físicamente y lee los datos de estado como lo es estado abierto o cerrado, desde una válvula o un interruptor. También nos va a permitir leer las medidas como presión, flujo, voltaje o corriente. Por lo tanto, un equipo RTU puede enviar señales que pueden controlarlo, abrir, cerrar, intercambiar la válvula o configurar la velocidad de una bomba, ponerla en marcha o también pararla. La RTU puede leer el estado de los datos digitales o medidas de datos analógicos y envía comandos digitales de salida o puntos de ajuste analógicos. La estación maestra se refiere a los servidores y al software responsable para comunicarse con el equipo de campo, es decir, los RTUs, los PLCs, entre otros. En este se encuentra la HMI o interfaz humano-máquina, la cual es la plataforma que nos va a permitir la interacción entre el usuario y el equipo que estemos automatizando. Además de que nos va a mostrar la información en tiempo real, proporcionándonos gráficos visuales y la información importante sobre un proceso. Suministra la información operativa del proceso y permite controlar y optimizar los objetivos del producto y del proceso en sí. En un sistema SCADA pequeño,
Esta estación maestra puede estar en una sola computadora. Sin embargo, a gran escala, los sistemas SCADA cuentan con muchos servidores, aplicaciones de software distribuido y sitios de recuperación de desastres. La obtención de datos va a depender del dispositivo con el que queramos establecer una comunicación para poder tomar lecturas y realizar escrituras. Para cada dispositivo vamos a tener un protocolo diferente. Algunos dispositivos como los PLCs cuentan ya con su propio protocolo. Sin embargo, otros equipos utilizan protocolos estándar, entre los cuales destacan Modbus, Profibus, OPC, entre otros. Una vez que obtenemos los datos, aparte de hacer las lecturas y la escritura, el sistema SCADA nos va a permitir activar alarmas cuando se den ciertas circunstancias. Estas activaciones pueden llevar consigo la realización de otra acción. Por ejemplo, si una temperatura se sale del rango permitido, se puede programar el envío de un correo electrónico o un mensaje SMS. De igual forma, entre las lecturas en tiempo real, se puede elegir entre aquellas que se necesita obtener el histórico con todos los valores en un periodo de tiempo y posteriormente graficar estos valores para poder representarlo mediante gráficas y tablas en un reporte de manera más organizada. Pero además de esto, el sistema SCADA nos permite otras funcionalidades, como lo puede ser restringir y registrar los accesos, es decir, crear usuarios y contraseñas con diferente jerarquía para que de esta manera solo personal autorizado pueda hacer una modificación dentro del sistema. Los SCADA son cada vez más utilizados en el ámbito industrial, pero en los últimos años también se han extendido entre empresas como lo es el sector farmacéutico, energético, alimentario, entre otros. Bien, ahí lo que veíamos es específicamente ETSCADA, que es el programa, como por ejemplo están viendo en la imagen, donde nos permite ver varias pantallas, monitorear el proceso, tomar acciones, ver, por ejemplo, lo que va pasando en tiempo real, como por ejemplo si ustedes visualizan en la parte inferior, es decir, la parte de abajo de todo, de la imagen y del print de pantalla que están viendo, algunas situaciones que están ocurriendo. De hecho, verán fecha, verán la hora y verán en este caso equipos o máquinas que le está sucediendo algo, como por ejemplo ahí se observa una cinta o un equipo que tiene un relevo térmico, que en este caso saltó el térmico por alguna falla, por una sobrepotencia, por algún inconveniente, alguna cinta que por ejemplo tiene aplicada una parada de emergencia. Nosotros vimos en la unidad número 6 que la parada de emergencia es un cable tirón que tiene estos mecanismos y que ante una emergencia o alguna prueba, alguna verificación de si están funcionando correctamente, lo han dejado ahí presionada, entonces no podemos arrancar el mecanismo si eh, esta parada de emergencia está activa. Como hemos visto en la parte de calado, como hemos visto en la parte de descarga de camiones, todos los tableros, todas las máquinas tienen una parada de emergencia que es un botón rojo, a excepción de la cinta transportadora, que es un cable tirón. ¿Sí? Donde tenemos que hacer un poquito de fuerza, pero bueno, en este tipo de pantalla podemos controlar diferentes ventanas. Fíjense en la parte superior, descarga de un proceso, por ejemplo, la descarga de camiones, puede ser una descarga de aceite, el secado de los granos, torres de manipuleo o los edificios donde están las diferentes máquinas, celdas de almacenamiento, alguna torre de balanza de embarque, muelle, barcazas. O sea, nosotros a través de estos mecanismos podemos controlar absolutamente todo y verificar, como ustedes están viendo, no sé, en este caso de la secadora, temperatura de los quemadores, los alimentadores que están en marcha, consumo de gas, en este caso cómo está funcionando la secadora en posición de secado. Fíjense que no dice a la derecha, dice carga, descarga y secado, y está en verde la parte de secado. Visualizar los amperajes, por ejemplo, de los motores, como en la parte superior, donde vemos 15,74 amperes, temperaturas, vuelvo a repetir, los sistemas de aspiraciones. Sea, todos estos mecanismos nos permite eso, poder visualizar, ver lo histórico, ver datos relacionados con el análisis y el muestreo, en este caso por la parte de laboratorio. En la parte de históricos o en la parte backup, como hemos visto en la parte de secado, siempre haciendo referencia a algo que hemos visto en profundidad, nos permite que si en el futuro podemos llegar a tener un inconveniente que nunca sucedió o que en algún momento sí, y pasó mucho tiempo, poder ver esos antecedentes para poder tomar, ¿sí?, alguna decisión, alguna acción correctiva, ¿sí?, de la mejor manera. Entonces, fíjense que todo esto nos permite entender cómo va funcionando. Ahí estamos viendo silos, cinta transportadora, siempre que figure en verde porque el equipo está funcionando, está en marcha. Si figura en rojo es porque el equipo está frenado, o sea,
no está funcionando y que si nosotros le damos arranque, funcionaría. Y si figura en blanco es porque existe la posibilidad de que ese equipo lo estén reparando, esté fuera de servicio o estén haciendo alguna verificación. Por eso en este caso ese equipo está consignado, es decir, está sin tensión. Por más que nosotros querramos darle arranque, no arrancaría nunca, no tiraría una falla en la pantalla, en el SCADA, por en este caso, por estar sin tensión. ¿Sí? Vemos celdas, sin ir más lejos, cuando vemos almacenamiento, eh, vimos que la idea de los sistemas de termometría, es decir, los cables internos, nos permiten visualizar en pantalla los valores, en ese caso no de manera real, sino actualizados cada un determinado tiempo, que puede ser 30, 40, 50 minutos, ¿sí? Pero nos permiten de alguna manera poder controlar la temperatura y tenerla en una gráfica o en una planilla, en un cuadro de lo que está sucediendo en ese día, vamos a decirlo así. Entonces tenemos todo este tipo de situaciones. Nosotros cuando veamos producción, vamos a ver diferentes equipos, cuando veamos molienda, y vamos a ver fundamentalmente variables que tienen que ver con temperatura, con presión, con nivel, ¿sí? Como se observan algunas características de los equipos que ustedes ahora están visualizando en marcha. Sin ir más lejos, ¿sí? Ustedes tienen que, al momento de estar enfrente de estas gráficas, visualizar el título de la pantalla, como por ejemplo acá, línea 1, puede ser línea 2, línea 5, línea 10, no importa, pero sí acondicionamiento y prelimpieza. En este caso, es algo que nosotros vimos, de hecho, es algo que tiene que ver con la prelimpieza. Si bien esto pertenece a producción, es una prelimpieza parecida con los mismos equipos como hemos visto en la prelimpieza del acondicionamiento. Vean que hay cernedores, hay elevadores cangilones, transportadores por arrastre de cadenas, hay una balanza de flujo continuo, hay zarandas, transportadores sin fin, hay ventiladores, hay válvulas rotativas, hay filtro de manga o sopladores. En la parte de abajo, transportadores por arrastre de cadena, hay uno tipo J, hay algo que de hecho se ve en el centro de la pantalla, que es una torre vertical de acondicionamiento de granos, principalmente nosotros lo denominamos Bean Heater, que ya vamos a conocer su funcionamiento, que es como una secadora, pero en este caso de producción. Y en vez de utilizar aire caliente, utiliza vapor de manera indirecta, por eso también la necesidad de controlar toda esta variable en este tipo de pantallas. Nuevamente, sistema de aspiraciones, que es el tema que le sigue, donde vamos a ver ciclones y filtros de mangas como mecanismo de captación de polvo y cuáles son los objetivos y qué tareas nosotros tenemos que hacer con esos equipos, por qué existen. De hecho, acá vemos, por ejemplo, diferentes, ¿sí? filtros con sus válvulas rotativas y con sus transportadores que llevan el polvo o los finos que fueron captados, ¿sí? recolectados por estos mecanismos para que el proceso sea seguro. Ahí vemos, por ejemplo, tolva, vemos molinos, como vamos a ver en producción, cintas transportadoras, transportadores verticales. Acá, por ejemplo, vemos hilos, vemos la secadora. Por ejemplo, sin ir más lejos, acá visualizamos una secadora de 2, 4, 6, 8, 10 columnas. De hecho, sigan la línea de los ventiladores, ¿sí? En donde nosotros aprendimos que la tecnología, este PLC, los sensores de termometría, los sensores de ciclométrico, los presostatos, nos permiten, o controles caudales, llevar a cabo el proceso de la mejor manera. De hecho, sin ir más lejos, están visualizando en la pantalla lo que son las temperaturas de las columnas, es decir, del aire que fue calentado, pero todavía no está en contacto, o sea, está en movimiento, pero no llegó a estar en contacto con los granos. Después tenemos la temperatura de los quemadores, tenemos los promedios de esas temperaturas y como también la temperatura del aire servido, que es la temperatura del aire que está saliendo del sistema de secado. Y si le prestan atención a las temperaturas de las columnas, vayan a la izquierda, vayan a la columna 1, 2, 3, 4, la columna 4 y bajen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se van a encontrar que en el centro hay un sensor de termometría que está tirando 212 grados. En una secadora es muchísimo. Acá hay dos cuestiones. O tenemos un incendio, o en este caso, el sensor está fuera de rango, está fuera de servicio porque está funcionando mal, que en este caso eso es lo que está sucediendo. Si nosotros tenemos varios sensores que nos están tirando ese valor, es porque realmente tenemos un incendio y es algo grave en la secadora por un montón de fallas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros acá tenemos un solo sensor,
Se supone que una vez que este equipo no se está utilizando, que la secadora no se está utilizando, hay que cambiarlo, hay que repararlo. No lo hacemos nosotros, lo hace la gente de instrumentación y control, pero nosotros tenemos que avisar estas cuestiones. Queda en un parte diario, ¿sí? Se le avisa al jefe de turno para que cuando se pueda hay que cambiarlo. Porque imagínense, si ese sensor está marcando 212, mañana otro sensor, pasado otro sensor y nos quedamos cada vez con menos visualización del proceso, con menos ojos, nos vamos quedando ciegos, vamos a decirlo de esa manera, y vamos perdiendo control en el proceso. Entonces, es un problema que, o una cuestión de proceso que puede desembocar prácticamente en no tener un control de la máquina. Y esto es fundamental. La tecnología, el PLC y esta visualización de estas variables, en este caso de temperatura, que son necesarias. Esto es importante, es un ejemplo como para tener en cuenta de por qué nosotros como operadores tenemos también estar atentos a estas cuestiones, ¿sí? Y tratar de determinar y de ver el problema en profundidad y detenernos a entender qué está pasando. Entonces, al tener un sensor, en este caso con 212 grados de temperatura, es porque está fuera de rango. Fíjense que los demás vienen en 40 y pico, 50, 50 y pico. Entonces, nos está dando de alguna manera la idea o nos está indicando que está fuera de rango y está funcionando mal. ¿Sí? Eso quería comentarle. Vamos a ver también cuando veamos producción, la parte de extracción, equipos que controlan nivel, las moduladoras, la parte de lo que tiene que ver con el refinado, la parte de gomado, ¿sí? La parte del extractor. De hecho, ahí se visualizan un poco algunas variables que tienen que ver con el funcionamiento de ese equipo en la depresión de trabajo, porque es un equipo que no trabaja con presión, trabaja con depresión, es decir, con una presión negativa, la velocidad de giro en este caso del carrusel del extractor, la temperatura, los niveles de la tolva, la velocidad del transportador que está llevando el subproducto, que en este caso es la harina, las bombas centrífugas, los amperajes, ¿sí? Los transportadores sin fin, que en este caso son los alimentadores o los inhibidores, que así se denominan en algunos lados. Entonces, fíjense la importancia de conocer y de tener una idea de cómo nosotros a través, de hecho, acá están viendo en una pantalla intercambiadores, evaporadores, están viendo niveles dentro de estos equipos, la presión de trabajo en milímetros o en determinadas unidades de milímetros, en este caso milímetros de columna de mercurio o puede ser de agua, ¿sí? Cosas que nosotros vamos a ver en la parte de producción, diferentes temperaturas. Y fíjense en la parte inferior, ¿sí? En este caso en el proceso de extracción, cada una de esas etapas, la desolventización, la destilación, condensado, la parte de aceite mineral, vapor y condensado, el hexano, arranque de la planta, la evaporación, la separación, el enfriado del aceite, el desgomado, la parte de servicio, que en este caso sería la parte de vapor y condensado, ¿sí? Entre otras cosas, entre otras cuestiones, la parte de las gráficas para ver específicamente en tablas y en ejes, específicamente las caídas de, no sé, las presiones, de los amperajes, cosas que tienen que ver con el control del proceso. Bien, hasta acá llegamos con esta unidad número 11 que nos lleva a conocer este mundo de la automatización, de los controladores lógicos programables, como para entender el funcionamiento y que ustedes también estén en conocimiento y tengan una pequeña instrucción y saber que pueden acceder a este tipo de sectores o de tareas, ¿sí? Y que no hay que tenerle miedo porque esto se aprende, es como lo que sucede todos los días. La habilidad del operador depende del desarrollo y de lo que va sucediendo, y de consultar y de preguntar y de interiorizarse con cada una de estas cuestiones que nosotros venimos hablando ya hace rato, y principalmente entendiendo cómo va sucediendo, ¿sí? Los procesos. Esta unidad es de pasaje, la que vamos a ver a continuación, que es la unidad número 12 de aspiraciones de pasaje, y la unidad número 13 que tiene que ver con el embarque, también. Son tres unidades de pasaje para
empezar a ver el módulo 2. Estamos ahí próximo de la parte, de la segunda parte, donde vamos a empezar a ver un poco y de manera en profundidad, vamos a decirlo así, todo lo que es el proceso de molienda. Así que continuamos con la unidad número 12.